Cuando tenía 17 años, escuché esta historia. En un momento en que se fabricaban las mejores máscaras que se podían hacer, el emperador anunció a su pueblo que había llegado la hora de entregarle el poder a su hija. Las leyes establecían el matrimonio como condición para poder gobernar. Se enviaron mensajeros por todo el reino diciendo: quien crea que tiene las condiciones para ser el esposo de la princesa y gobernar junto a ella, preséntese en el palacio el día y la hora indicada. En un pueblo lejano había un hombre sabio, hermoso y cruel. Tenía el rostro desfigurado. Pensó: esta es una buena oportunidad para ir a palacio y ver qué puedo robar. Viajó al pueblo vecino. Allí buscó al mejor hacedor de máscaras y después de amenazarlo, le pidió que le hiciera la mejor máscara que fuera capaz de fabricar. Y efectivamente, fue toda una obra de arte. Él mismo quedó impresionado. Después de ajustarse la máscara al rostro, viajó a la capital y se presentó en el palacio el día y a la hora indicada. La princesa, al verlo, de inmediato se enamoró. Sucedió algo que nuestro hombre no se esperaba: ser elegido como futuro esposo de la princesa y emperador. No podía negarse. Aquello podía representar un grave peligro. Podía ser ejecutado. Entonces se le ocurrió una idea. Pidió a la princesa un año para conocer al pueblo y también para ir identificándose con las funciones que como futuro gobernante le iba a tocar desempeñar. Aquello entusiasmó a la princesa de tal manera que de inmediato aceptó. Durante ese año, a nuestro hombre se le vio saludando a la gente del pueblo, acercándose a los pobres, visitando a los enfermos, reprendiendo a todos los que cometían alguna fechoría, conciliando en las disputas. Pasado el año, el día antes de formalizar el compromiso, nuestro hombre tomó una decisión radical: contar la verdad. Se presentó al palacio y después de confesarle a la princesa sus verdaderas intenciones y todo lo que había hecho, ella, enfurecida, decidió mandarlo a ahorcar. Pero le entró una curiosidad. ¿Cómo era el rostro de aquel hombre que se había atrevido a presentarse a la corte y engañarlos a todos? Quítate la máscara, le ordenó. El hombre, asustado, hizo lo que la princesa le mandaba, se quitó la máscara y ella de inmediato estalló en ira. «Eres un embustero», le dijo. Él, asombrado, le dijo: «¿Qué sucede?». Ella le alcanzó un espejo y, oh maravilla, su rostro era más hermoso que aquel que reflejaba la máscara. Y es que aquel año de estar en contacto consigo mismo desde la compasión, había curado las heridas que llevaba en su rostro y lo había transformado en el verdadero ser que era.
Y añadió el maestro: muchas veces es más valioso lo que somos que lo que aparentamos ser. Desde entonces nació en mí la inquietud de conocer la verdadera esencia del ser humano. Motivado por la pregunta, ¿quién soy realmente?, ingresé a una comunidad religiosa. Estudié filosofía, literatura, teología. Me ordené sacerdote. Y finalmente, después de dejar el ministerio sacerdotal, estudié psicología y me dediqué a la terapia. Durante todo ese tiempo, la pregunta que me guiaba era conocer la profundidad del alma. Así que me di a la tarea de conocer qué es la máscara. Y encontré que la máscara es aquel aspecto de nuestra personalidad con el que queremos impresionar a los demás. También Carl Gustav Jung dice que la máscara es aquella personalidad que creamos con el fin de adaptarnos a las demandas sociales. Durante un tiempo de estar profundizando, dije, ¿por qué nos ponemos una máscara? Y encontré 3 razones. La primera, para ocultar un dolor profundo que todos llevamos, porque nos sentimos inadecuados en el medio en el que nos encontramos. La segunda, para obtener un beneficio. Y la tercera, para poder pertenecer a un grupo, para poder ser parte. Lo anterior me hizo ir a una tercera pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo desde la máscara? Y entonces, revisando mi historia personal, encontré que vivimos desde la máscara cuando empezamos a sentir que nos estamos autolimitando en nuestro potencial, en lo que somos. Que la insatisfacción está tocando las puertas de nuestra vida constantemente y que estamos perdiendo vitalidad y creatividad en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que soñamos. Con todos estos interrogantes y con todos estos descubrimientos que había ido haciendo, llegó el 22 de enero del 2006. Estaba predicando unos retiros espirituales. Era el último día. Después de la charla, salí a caminar por los senderos de la casa de ejercicios y sin darme cuenta, una voz interior me comienza a decir: Francisco, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y sin darme cuenta, empecé a responder: quiero vivir mi propia vida. Aquella respuesta me asombró. ¿No era acaso feliz en la vida que estaba haciendo? ¿No era acaso esa la vida que yo había elegido? Sin embargo, todo se volvió caos. Decidí entonces hacer un proceso terapéutico. Y el terapeuta me pidió hacer una máscara de yeso con mis propias facciones. La podía pintar con los colores que quisiera. Y debía ponerla en un lugar donde la pudiera contemplar día y noche cada vez que pasara. Y entonces, en la parte externa de la máscara, escribía todas las cosas que la máscara representaba. Y en la parte interior,
podía ir escribiendo todo aquello que yo estaba ocultando para poder estar a la altura de las expectativas de los otros. Después de 6 meses, un 12 de diciembre, en la noche, sentí el impulso de coger la máscara, la puse en el piso, salté sobre ella y se produjo un ruido semejante a un grito desgarrador. Yo estaba temblando. Miré al piso y vi que aquella máscara había tomado la forma de una mariposa. Y entonces me di cuenta que para que nazca la mariposa debe morir el gusano. Bendije todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado. Y me di cuenta que el camino recorrido le da valor a la vida del caminante. Animado por esta fuerza que me estaba habitando, sentí cómo la vida estaba recuperando la vitalidad y cómo la creatividad volvía a ser parte de mi camino. Fue así como decidí abandonar el sacerdocio y reemprender el camino. Para poder desprenderme de la máscara, tuve que hacer 3 cosas. La primera, agradecer desde el fondo de mi ser toda la vida vivida y todo lo que había hecho durante los años que había estado en la vida religiosa. La segunda, superar la vergüenza de decepcionar a las personas en las que había suscitado expectativas. Y la tercera, hacer el duelo necesario. Nadie emprende un camino si antes no sabe despedirse del camino anterior. Así es que fui e ido avanzando en la vida. Por eso, hoy me atrevería a preguntar, ¿qué vida es la que quieres vivir? ¿Te atreverías a renunciar a la imagen idealizada de ti mismo para estar en consonancia con tu ser y con lo que deseas? ¿Te atreverías a vivir tu propia vida? Muchas gracias.